chisme político. Fíjate que ayer fui al TEC de Monterrey, al campus Querétaro, hace mucho que no iba. Sí, vi en tus historias, ¿cómo te fue? Bien, pero sí estoy bastante sorprendido porque pues, sí era, o sea, es otro campus, ya prácticamente no lo reconozco. Órale. Y aparte, pues no había, en mis tiempos, no había la cantidad de negocios que hay ahorita dentro del propio TEC, o sea, más allá del Starbucks, del Tim Hortons, o sea, no había un Cinnabon, no había Subway, no había la tienda enorme de un montón de mercancía promocional del TEC, algunas marcas Lululemon, incluso, o sea, marcas buenas, pero con el nombre del TEC, sí, ¿no? Está impresionante y estaba platicando ahí con una profesora de sociales ahí y pues sí me contaba que pues obviamente ninguna universidad está exenta, ¿verdad? Ninguna universidad está exenta a la penetración del capitalismo realmente, ¿verdad? Así sea pública incluso. Claro. Siempre va a pasar. Entonces estuvo muy interesante eso. Sí se ve que le están metiendo mucha lana. Fíjate que luego nos aventamos otro episodio que está interesante para que nuestra audiencia escuche. Porque uno de los contrastes o de estas cuestiones que se pueden observar muy bien en el capitalismo tardío, que es en el cual nos encontramos ahora, como en un estadio tardío de lo que es el propio capitalismo, ya más allá de, ya sabes, ¿no? La Venecia que mercaba sedas y iban a la India por especias y de regreso y todo esto, en donde en realidad ya no se sabe si el alumno es un producto o el alumno es un cliente. Entonces te vas dando cuenta que el sistema, ¿no? Sobre todo en privadas, porque pues finalmente es ahí donde tú vas y pagas, o tus papás, o en general cualquier universidad de modelo privado, pues su chamba es generar más clientes y al final vender un producto terminado que sea empleabilizado en un mercado laboral externo profesional, que además a su vez hay como un bucle recursivo en donde esas empresas le cuentan a otras empresas que de ahí salen muy buenos productos terminados, ¿no? Dígase los alumnos, buenos profesionales, y entonces va subiendo esta forma de rating 5 estrellas Uber, prestigio, en donde dices, pues es como la marketización, por así decirlo, de lo que en un inicio debería de ser puramente la generación de los contenidos, pero como saberes, como ahora sí que la génesis del conocimiento, la epistemología, y se deforma de alguna manera en donde ya más bien hay una suerte de necesidad de mantenerse relevante para el capital, no solamente por el afán de tener, pues ya sabes, una búsqueda de la verdad, por enseñar cuestiones éticas, sino que ya más bien va siendo una suerte de fábrica de productos terminados y al mismo tiempo el hecho de que te ofrezcan que si no pasas la materia paga en un verano, paga en un invierno, no sé si todavía existan, y recursos, no te apures, pues significa que también eso es negocio, ¿no? Finalmente esa es la forma en que ellos pueden obtener más recursos. Y bueno, las tiendas de estos merch, de estas formas de mercancía, como que asociación con otras marcas que están de moda, que además sería interesante saber si son marcas sustentables, por ejemplo, ¿no? Y de repente te dan ya la clase de marketing de lo que es la economía circular y ves que enfrente apenas sales del salón y no hay ni madres de eso, güey, en la práctica. Entonces, sí, es como muy chocante porque estamos acostumbrados y eso voy, ¿no? Como que no imaginamos algo diferente y en realidad esas paradojas o esas contradicciones son parte justamente del capitalismo donde ya nos vale madre, güey, porque al final está tan imbuido y está en todos lados y esas contradicciones son tan reales, digamos, que se nos escapan, güey. Se nos escapan del día a día poderlas observar porque simplemente vivimos en ellas. Claro, y qué bueno que tocas ese tema de que estamos acostumbrados a ver lo que vemos en este entorno del capitalismo tardío, como bien lo dices, donde ya es el capitalismo rapaz totalmente de nuestra sociedad, donde todo está capitalizado desde los propios cuerpos hasta pues incluso aspectos de la personalidad. Y bajo esta lógica, pues sí quisiera abrir un poquito nuestro tema del chisme de hoy, que vamos a hablar por ahí de otra vez de la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Va a ser la próxima presidenta de México a partir del 1 de octubre.
El 1 de octubre es feriado para quien trabaja en México, entonces acuérdense muy bien de eso. Y si quisiera por ahí empezar un poquito, Isma, anotando lo que queríamos chismear hoy, anotando el posible riesgo de que quién va a gobernar. Esta pregunta que todo mundo se hace y que hay varias meses de debate donde se van a muchos extremos, algunos tanto a favor como en contra del partido de Sheinbaum y de Andrés Manuel, que fue quien lo fundó y demás. Vamos a ir como que a ese tema. En este sentido, hay mucho miedo de parte de un sector de la población, ya lo tocamos en un episodio, donde decían que México pues se podría convertir en algo así como el sistema político de Venezuela actual. Ya hemos explicado por qué eso es un poco pues ilógico, hasta poco probable, porque del lado de Claudia está el capital, del lado del actual partido está el capital. ¿Cómo lo comprobamos? Pues no se fijen tanto en el tipo de cambio como tal, que es lo que ha estado pegando, sobre todo tras la elección del Congreso, del Senado. Fíjense más por quiénes están detrás de la campaña, quienes se ven en la foto con Sheinbaum. Sheinbaum hace poco tuvo una reunión, justo hoy que estamos grabando 14 de junio, hace poco tuvo una con Carlos Slim, el magnate más de mayor riqueza en México. Que la otra vez leí que él concentra algo así como el 2% de la riqueza de todo el país, él solito, que pues no es cualquier cosa, ¿no? El 2% de un país como México pues es muchísimo dinero, inimaginable. Y entonces, esto por un lado, por el otro lado pues todas las conferencias patronales que pues la han apoyado, y por el otro también el tema de que se ha reunido con BlackRock, ¿no? Entonces ya explicamos aquí también cuál es la lógica detrás de una organización como BlackRock, como Vanguard, donde ellos simplemente, si vieran que este país se fuera a convertir en un país paria, en un estado paria como lo fue Venezuela chavista, por ejemplo, y como lo siguió con Maduro, pues simplemente el capital se iría. Y pues ahí sí vendrían muchas consecuencias como las que hemos visto que sucedieron en este país de Sudamérica. Pero no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas. Claudia Sheinbaum sí llega con legitimidad impresionante, la presidenta más votada desde Miguel de la Madrid, me parece. Llega, algunos, incluso he estado leyendo, Isma, algunos escritores anglosajones la están pintando como la mujer más poderosa del mundo hoy, por la cantidad de votos que tuvo, por la cantidad de poder que va a tener, porque va a gobernar como cualquier presidente quisiera gobernar, sin mucha barrera en el Congreso, con una reforma judicial en camino que probablemente va a beneficiar, diría yo, más al partido que a la población mexicana, al menos por como explican el mecanismo que es como quieren reformar, como quieren votar para que se reforme o no el poder judicial de este país, que pues por sí solo siempre ha sido un contrapeso de los poderes ejecutivo y legislativos. Y todo esto pues viene aparte con el hecho de que su partido, el partido que la construyó y donde se formó, donde se forjó como político, como un ente político importante de alto calibre, pues al final fue fundado por una persona que es Andrés Manuel López Obrador, una persona que ha hecho campaña presidencial durante 18 años prácticamente. Claudia no llega ni de lejos con una campaña de 18 años, llega con una campaña, argumento yo, como de un año más o menos, y llega bajo esta lógica. Y aquí la pregunta es, bajo este esquema de que el capital está de su lado, sí, pero por el otro se están abriendo los caminos. Todas las 25 gubernaturas de este país son ya de su partido. 2/3 del Congreso es de su partido. Y se viene una reforma al Poder Judicial importante donde podría beneficiar a su partido. ¿Hasta qué punto Sheinbaum podría tomar este poder, ella, hacerlo suyo, rebelarse ante cualquier pues ahora sí que injusticia estructural, como desde luego el patriarcado de su lado, pues, al ser mujer y considerarse ella misma feminista, como lo ha dicho, pero también rebelarse tal vez ante algunos tintes autoritarios que han surgido o que surgieron durante el gobierno de López Obrador, cuando pues cuestionaba, por ejemplo, periodistas extranjeros, o cuestionaba datos que no iban alineados con su lógica del partido. Aquí abro la pregunta, Isma, ¿tú qué dirías como para empezar? Para empezar, yo diría que efectivamente hay mucho revuelo en los outlets comunicacionales
en cuestión de quién es Claudia Sheinbaum, por qué su perfil llama tanto la atención, no solamente porque pareciera ser que sí abre la puerta a un nuevo tipo de gobernante, que está más alineado a la cientificidad, ¿no? A una carrera científica, académica, obviamente con una construcción desde el activismo político y social, que posteriormente la lleva a perseguir una carrera política, pues ahora sí que ya profesionalmente hablando, cuando llega a la propia delegación, donde gobernó primero, después la Ciudad de México. Entonces, ayudando también a Andrés Manuel, ¿no? Cuando él le tocó ser jefe de gobierno en temas de medio ambiente y demostrando una capacidad realmente, pues, de destacar, comparado con otro tipo de políticos que son mucho más a la vieja usanza, ¿no? Con carreras políticas de lleno, donde más allá de tener un perfil científico o académico, regularmente han militado en las filas de un partido. Y con Claudia Sheinbaum vemos algo un poco distinto, y creo que eso es muy de destacar y es lo que el mundo expecta, ¿no? Como que de alguna manera es esta anticipación que incluso veíamos en, no sé si recuerdas, Mau, nuestra audiencia, el cover de The Economist, ¿no? Cuando en su título decían Introducing the World Ahead 2024, en donde podíamos ver como esta iconografía, ¿no? Donde era un poco críptica, muy semiótica, mucha simbología. De hecho, podemos ver ahí en medio cómo están literalmente las urnas con votos, con las papeletas, de que se demostraba que iba a ser un año que iba a cambiar el tema de los sistemas democráticos en el mundo de alguna manera. Del lado derecho están, por ejemplo, signos de lo que son los mercados financieros. Está como una pequeña pantalla ahí con unos dineros alrededor, o unas denominaciones de euros, yuanes, libras, dólares. Y luego del lado izquierdo de esas urnas están, por ejemplo, conectados 4 cerebros hacia una pantalla que pareciera ser un gran ojo, como el Big Brother, ¿no? Si alguien leyó 1984 de George Orwell, puede darse una idea de lo que significa la gran pantalla del gran hermano, ¿no? De este que nos vigila, y de alguna manera cómo estos cerebros alimentan ese ojo. Entonces me hace muy curioso, porque finalmente lo que nosotros hacemos al producir contenido, al estar interactuando en redes sociales, en TikTok, en Instagram, pues es alimentar ese Big Brother o ese gran hermano que representan las grandes bases de datos con las cuales posteriormente se van a alimentar también las inteligencias artificiales, que es demasiado poder, y de hecho ya es un poder que ya ni siquiera le pertenece a un gobierno per se, sino que son las grandes compañías tecnológicas las que están fundamentando un nuevo orden global, por decirlo así. Bueno, hay de más, ¿no? De más iconografías que se pueden analizar en ese cover bastante interesante, pero sobre todo destaca que arriba de Zelensky, a su izquierda, está Claudia Sheinbaum. Sí, justo, y con la silueta, con la colita de caballo. Exactamente, y en una antítesis, por decirlo así, estamos en el reflejo de la imagen, y al otro extremo está lo que pareciera ser un Donald Trump con signo de interrogación, pues evidentemente especulando, porque justo dice el subtítulo, ¿no? Future Gazing Analysis, Predictions and Speculation. O sea, de alguna manera se está haciendo un análisis prospectivo de futuro y pues algún tipo de predicción y especulación sobre lo que iba a ser el 2024. Recordando además que cuántas democracias se renovaron, ¿no? Hubo elecciones globales, me parece, en la mayor parte del mundo, que podemos llamar democrático. Y esto es interesante porque Claudia Sheinbaum la pintan también como del lado de lo que es la ciencia, ¿sí? No la pusieron del otro lado de los mercados financieros, sino de la izquierda, del lado alineado a lo que representa incluso abajo de ese Big Brother, de esa pantalla, con los cerebros alimentando a la pantalla del Big Brother, que podemos decir que es la inteligencia artificial y los superordenadores cuánticos que se vienen en una década más o menos, quizá un poco menos. Y abajo de eso están precisamente unos windmills, o como estos grandes molinos que cosechan energía eólica. Y bueno, de alguna manera sí te da a entender que ella está en ese lado de un estilo de gobierno distinto, ¿no? Incluso vemos un Zelensky abajo de ella, evidentemente por la relevancia que todavía va a tener el conflicto. Enfrente de él está Putin, pero estamos viendo también a un personaje que surgió justamente fuera de la política tradicional. Entonces estamos viendo esta suerte de nuevos perfiles, lo mismo que un Milei, lo mismo que de alguna manera un Bukele o un Noboa, que no precisamente dijeron desde que me graduó de la universidad voy a entrar al PAN, al PRI, a MC, a Morena, no sé, sino que son perfiles que de alguna manera
son muy especializados y que se espera que gobiernen con especialidad, ¿no? Con algún tipo de expertise, que le metan un cierto efecto a las políticas públicas. En este caso, Sheinbaum se espera que, por ser una ingeniera, me parece, medioambiental, si no estoy equivocado, pero bueno, es doctora y me parece que estuvo ahí metida en temas de medio ambiente y también su formación va por ahí, pues que vaya a la contra, ¿no?, de la lógica de López Obrador, que durante 6 años, digamos que refrendó pues sí, el uso de combustibles fósiles, de materias primas derivadas del petróleo, y como que toda esta vieja escuela, digamos, que el mundo nos dio para lo que tenemos hoy, porque pues sin explicar que el petróleo es la base energética de la modernidad, o lo que podemos llamar modernidad, y lo que nos abrió la puerta a la tercera revolución industrial en la cual estamos entrando con la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos, no podríamos haber llegado aquí. Simplemente no podríamos haber llegado aquí. Entonces, estamos en esa transición donde me gusta mucho una frase, parafraseando justamente a Gramsci, que dice: un mundo todavía no termina de nacer y otro no termina de morir, y en ese interlapso o en ese preludio pues nacen los monstruos, ¿no? Es cuando surgen los monstruos. Y justamente es ahí, me parece a mí, que hay una gran expectativa de cuando volteamos a ver a un Milei y no sabemos qué interpretar de ese personaje, ¿no? O volteamos a ver a una Claudia Sheinbaum y decimos, ok, tiene todo un perfil y esperamos algo de ese perfil, pero también creo que es ineludible aceptar que la realidad política muchas veces supera las intenciones de un político. Y a eso yo le llamaría la realpolitik, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una Claudia Sheinbaum que puede llegar a transformar todo lo que uno subjetivamente, porque esto también ya va de cada quien, si para mí Andrés Manuel López Obrador representa el retroceso de esas políticas públicas que le apuestan al petróleo, a invertir en refinerías y a regresar a un ferrocarril, y etcétera, que no todo es malo, habría que analizar el arista con la cual se construyó esa política pública y por qué tendría un sentido en un contexto actual, por ejemplo, de un mayor proteccionismo de las economías para ser autosuficientes en cuestión energética, porque eso es debido a muerte hoy en día en Europa, y lo podemos ver, están subyugados por Putin, porque si le cierra la llave del gas, pues Europa está en problemas, ¿no? O sea, se muere, o sea, se muere mucha gente. Entonces es una forma de política, geopolítica, de mucho poder, el tener el control energético, y ahí podríamos explicar por qué AMLO tanto remacha y remarca este asunto del ser autosuficientes energéticamente, cuando ya vimos que efectivamente en Europa están padeciendo de eso y siempre han padecido de una falta de combustibles para poder, pues ahora sí que asegurar la estabilidad económica, pero también la supervivencia de su población, ¿no? Con esos inviernos tan crudos. Entonces, me parece que de parte de Claudia Sheinbaum hay eso, como una expectativa de que una mujer científica, además la primera presidenta mujer en el país, en lo que es el norte del continente americano, o en esta Norteamérica, que también es una primicia eso, pues inaugura así una nueva etapa, ¿no? De la política, de las sociedades también en Norteamérica. Pero yo creo que no, hay que tener mucho cuidado con la expectativa siempre, porque la realidad, como dicen los economistas, se impone. Y me parece que la realidad que siempre se impone en la política es que, por más que podamos ver un perfil, al final gobernar es una serie de decisiones que nunca van a parar hasta que dejas la silla, que crean una concatenación de cambios y de bucles recursivos. Es decir, tú tomas una decisión y salen 4 o 5 escenarios y ojalá los hayas contemplado todos para después volverlos a controlar, ¿no? Y evidentemente aquí de repente surgen los imponderables. O sea, eso es algo que en la teoría de guerra o en la teoría militar te dicen hay imponderables. O sea, tú puedes ir a enfrentarte, escogiste el mejor terreno frente a un enemigo, un rival, escogiste el mejor terreno, el terreno elevado, el que no te va a dar a ti el sol en la cara, sino a él, y llevas todas las de ganar, pero ¿qué crees? Quizá de repente llovió y se inundó el valle y era un vado, y él trae una armadura menos pesada que la tuya y se va a mover con más agilidad dentro de un pantano negros, que se acaba de convertir ese campo de batalla, y entonces te chingaron, güey, así de simple. Ese imponderable es la lluvia, ¿no? Y esos imponderables yo creo que es lo que todo político de verdad es el gran obstáculo. Esa es la fortuna que llamaba Maquiavelo, entre otras cosas, porque finalmente no sabes qué esperar de lo que a ti te va a tocar en la feria.
Y yo creo que el mundo que se abre de aquí a 2030 con tanto cambio tecnológico, con un mundo francamente pues confrontado ideológicamente entre una China pues utilizando un capitalismo pleno, pero también a su estilo, a la China, digamos, que ya no es un solo comunismo al estilo estalinista o como un comunismo puro, sino que el uso pragmático del capitalismo para poder traer los medios de producción a la gente y qué significa eso, y un choque antitético contra lo que es pues precisamente Estados Unidos, ¿no? O sea, este choque de lo que yo represento contra lo que tú representas y a ver quién va a ganar para imponer un nuevo estilo en el sistema propiamente capitalista, ¿no? Y yo creo que ahí es donde México se va a debatir en tomar decisiones complejas de cómo asociarse y de qué manera y con quiénes le conviene más. No tenemos mucha opción, o sea, aparte de estas realidades es, si alguien espera que haya una izquierda radical en México, una izquierda realmente radical, es imposible. O sea, eso no puede existir. ¿Por qué? Porque nuestro vecino es los Estados Unidos y no nos vamos a mudar pronto ahora sí que de casa, ¿no? Ahí está la realidad que se impone, territorial. Ahí están los intereses también de los Estados Unidos respecto a muchas de sus propios retos, como lo son los temas migratorios. Somos ahora sí que la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, territorialmente hablando, somos la Turquía de Norteamérica. O del continente americano, donde pues finalmente Estados Unidos protege su frontera y nosotros somos el buffer zone, ¿no? Como esta forma de país filtro en muchas cosas. El tercer muro, ¿no? El tercer, ajá, exactamente, un tercer país, ¿no? De alguna manera de acogida ya, incluso para migrantes haitianos, venezolanos que decidieron ya mejor quedarse en México, que no ven tan mal quedarse ya, porque no se esperaban tampoco una economía más dinámica, porque me parece, acabo de ver que hubo ahí una encuesta, no sé con qué seriedad, pero me llamó la atención en internet, donde decía que los mexicanos ya no buscan venir a los Estados Unidos como el gran sueño americano que antes había en los 80s, 90s, todo en el 2000, ¿no? Sino que el sueño americano ya se transformó en lo que es el sueño mexicano, el momento mexicano en donde incluso muchos jóvenes estadounidenses prefieren irse a México porque tienen mayor calidad de vida con el sueldo que les pagan sus compañías aquí propiamente en los Estados Unidos y a distancia trabajan. O que incluso ya después de un tiempo dicen, ya me contrataron, pero aquí en una empresa mexicana y estoy muy feliz, ¿no? Porque yo creo que los tiempos están cambiando, Mau. Y lo que me gustaría comentar para dejarte a ti hablar es precisamente que hay unos cambios que nos parecieran ser irrelevantes o que nos parecieran ser naturales por la cuestión tecnológica, pero que estamos en la antesala de un cambio de era. Eso es a lo que voy. Y que ante ese cambio de era es muy complicado gobernar como antes se gobernaba. Y para mí el autoritarismo que hoy vemos, no solamente el que llegó a ejercer el gobierno de López Obrador de alguna manera, que siempre hemos vivido en un autoritarismo en México, quien no, pues regrese a los anales de la historia en cuestión de la revolución, y lo que vino después, todos han sido caudillos, es la verdad, de una u otra manera. También lo vemos en un Milei, también lo vemos en un Noboa en Ecuador, lo vemos en un Bukele en El Salvador. O sea, hay un autoritarismo o un estilo de gobernar autoritariamente en todo el mundo. Ve a un Putin, ve en China, o sea, ve incluso aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, al final podemos decir que es un estilo más o menos autoritario, pero todos lo son. Y eso es algo que yo creo que deberíamos de o aceptar o reconfigurar nuestro concepto de que autoritarismo a veces es lo que se necesita para gobernar con fortaleza. Y no estoy abogando por el autoritarismo a la manera de una represión o de una dictadura, pero yo creo que sí tenemos que distinguir que ahorita el autoritarismo como tal es un fenómeno que se está dando a nivel global. Es decir, yo sí quisiera que mi presidenta tuviera la mano dura para pues dar un manotazo en la mesa frente a una eventual llegada de Donald Trump y poder lidiar de tú a tú y no nada más pues agachar la cabeza. Si eso se requiere, pues yo preferiría una persona que tenga el carácter y que tenga precisamente un rasgo más autoritario, si así lo quieres ver, para ir a negociar en igualdad de posición. No sé cómo lo ves tú, Mau. Sí, lo veo exactamente así. Qué bueno que dices esta parte de que los tiempos cambian, porque hay mucha gente que está argumentando que Morena actualmente con ya la presidencia de Sheinbaum ganada y todo esto que ganaron, que arrasaron totalmente el país, que se está configurando un nuevo gobierno hegemónico de un solo partido como lo era el PRI. Y pues esta parte que dices de que los tiempos cambian, pues
Obviamente tienen un punto, claro, por un lado, pero por el otro, pues sí es bastante diferente. Para quien no sepa y quien nos escuche a otros lados, pues durante 71 años más o menos, México fue gobernado por el PRI, un solo partido, el cual el famoso escritor Vargas Llosa llegó a decirle la dictadura perfecta, porque el PRI se caracterizaba por hacer elecciones, permitirlas, y pues había rotación en los gobernantes, en el presidente y demás. Pero, pues obviamente estas elecciones ya estaban más que cantadas, ¿no? Más que ganadas. Ahora sí que México estaba gobernado por un partido hegemónico siempre que ejercía un control, pues, autoritario, autócrata, a pesar de cualquier oposición que empezaba a surgir en aquel entonces, ¿no? No fue hasta 7 décadas después que Vicente Fox llega con el Partido Acción Nacional en 2000 y pues gana las elecciones por primera vez, un partido que no era el PRI en México. Y pues algo así es lo que la gente piensa que está sucediendo. Sin embargo, yo sí quiero apuntar, les digo, tienen un punto, pero también hay que apuntar muy bien las diferencias fundamentales entre lo que es Morena hoy en día, cómo llegó y el contexto en el que está llegando Morena en comparación con el del PRI, ¿no? Para empezar, pues el PRI en aquel entonces pues no tenías internet, era bastante reservado, bastante exclusivo. Entonces el PRI prácticamente controlaba los medios y al controlar los medios mainstream, o sea, Televisa, las televisoras, los diarios, la radio y demás, controlabas la realidad de la gente, controlabas las cajas de eco, controlabas todo, ¿no? Cualquier tipo de influencia para que la gente no tuviera ni siquiera esperanzas de disidencia, ¿no? Ahora sí que la aventura que formó la oposición de aquel entonces pues fue bastante valiente al hacerlo, porque pues se daban represiones severas, ¿no? Y hoy pues sí, Morena tiene unos contrastes diferentes a los del PRI, es cierto, y tienen un punto en que tienen mucha gente de aquel entonces que sí está en el Morena actualmente, pero el PRI se distinguía, no sé tú, Isma, cómo lo ves. Según yo, el PRI se distinguía porque estas prácticas internas de, pues, estas reglas, estas normas, este entendimiento entre sus líderes de quién iba a seguir, de que el presidente dictaba quién iba a seguir y así, pues estaban más que claras, entendidas, aceptadas por todos los miembros. Y toda la gente lo sabía y nadie lo cuestionaba. Y hoy, en el sistema político mexicano, pues no queda claro. O sea, Morena parece no tener al menos ese tipo de poder de mediación en sus filas, ni siquiera en sus filas, pero ese poder de mediación también con la gente, con otros medios que sí se han encargado de criticarlos, muchas veces con justa razón, pero otras no tanto, otras más como para tumbarlos en narrativas que pues, son sin sentido. Lo vimos en la campaña de Xóchitl Gálvez. Y este tipo de descontrol, pues el PRI nunca lo tuvo. El PRI tenía todo perfectamente controlado y Morena hoy no tiene ese control. Por lo mismo, yo creo que Sheinbaum llega con toda la legitimidad del mundo, eso sí, llega con o a manera de ser un conejillo de indias, ¿no? Esta prueba para ver si este cambio de batuta a una mujer que tiene mucha más legitimidad que la que tuvo AMLO cuando ganó, si ella se va a permitir, pues ahora sí que, digámoslo así, que gobernarse por algo más, por una fuerza más allá de ella, o si ella, como se caracteriza por ser una persona que al parecer en su gobierno en Ciudad de México fue bastante tecnócrata, sí, pero tirándole a la justicia social, o sea, como yéndose a resolver los problemas de un gobierno como tal, con reglas de libro, sí, pero aplicando ciertas ideas creativas para resolver algunos problemas, como el de transporte, por ejemplo. Hay que ver si ella logra sacar esa parte que ella tiene que le fue bien en su ciudad gobernando, si la saca ahí con el país o si bien termina siendo como la continuación del anterior gobierno. Ahí yo creo que va a ser la clave, pero no quiere decir esta dicotomía que seguramente tendría alguien como Sheinbaum. Esta dicotomía no obedece, por lo menos yo lo veo así, no obedece a que exista hoy en día otra vez un PRI como lo existió en aquel entonces, ¿no? Sí, fíjate que me gustaría profundizar en estas ideas que muy bien comentas, porque creo que son las más cruciales. No solamente en cuestión de las diferencias propias del partido, pues ahora sí que gobernó como un régimen de partido único, dígase el PRI,
y lo que se puede abrir como una nueva era donde llegue otro partido hegemónico, precisamente de partido de régimen, ¿no? Que así ya se habla abiertamente de Morena como un partido de régimen. Yo diría que eso no se le podría denominar hasta la tercera vuelta en 2030, donde si se vuelve a elegir otro candidato y que resulte electo como presidente o presidenta por parte de Morena, ya podríamos llamar tal cual un régimen establecido. Pero ahorita estamos en la antesala de esa consolidación. Me parece muy importante resaltar lo que mencionabas. Efectivamente, en décadas pasadas hubo un cambio en cuestión de la mediatización o de cómo se manejaba la información. Al final, Mau, tú y yo y todos los que utilizamos algún medio de comunicación, no podemos despegar que la comunicación también es un sistema de control. Los sistemas de control tradicionales, incluso desde Bismarck, que cuando se suelta la guerra prusiana, la forma en que hizo propaganda fue a través de la imprenta, fue a través de periodicazos, en donde calentó los ánimos para poder preparar una guerra que literal no iba a suceder. Y a lo largo de la historia, Stalin, por ejemplo, en cuestión del comunismo ruso, pues finalmente vivía el estado de la burocracia y también el propio stalinismo a base de propaganda se sostuvo, ¿no? Hasta que de repente colapsó la Unión Soviética, precisamente después de unas décadas. Entonces, me parece que no hay que subestimar el poder de las ideas. Me parece que además no hay que subestimar el poder de los medios de comunicación. Estamos muy acostumbrados porque son realmente algo que nos acompaña en el día a día cuando vas hacia el trabajo y prendes tu radio y escuchas a tal comentarista que toda la vida has escuchado, hasta te es familiar, te cae bien, y no quiere decir que sean malas personas, pero sí están detentando un ejercicio de poder, son agentes de un cierto poder. Esto que alguien llamó alguna vez el cuarto poder de los medios de comunicación, ¿no? Si en una democracia tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues bueno, los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Por qué? Por su poder de influencia. ¿En qué? En la opinión pública, en nosotros, en las ideas que formamos partiendo de lo que ellos dan como directrices, que se llama marcar agenda o que se llama encuadrar justamente un mensaje. ¿En qué? Ya estamos hablando de que Sheinbaum va a ser igual que AMLO. ¿Quién dijo que iba a ser igual que él? La posición de una mujer en la política también, de alguna manera, ha sido excluida o ha sido encuadrada en que esto es muy machista. Por ejemplo, esto lo podemos ver desde el feminismo, pero vemos lo varonil, lo masculino, lo que es del hombre en la política porque es el escenario de lo violento, de lo biológicamente violento, pero también de la capacidad de acabar con el enemigo, literalmente, biológicamente, políticamente, etcétera, y para eso se requiere una fuerza que ha sido tradicionalmente atribuida, evidentemente en un sistema patriarcal, al hombre, ¿no? Esa capacidad de acabar con el otro, ese incluso derecho de extinguir el cuerpo ajeno. Y me parece que en la mujer está el otro extremo que se construyó también desde este patriarcado, pues ahora sí que cultural, en donde creamos ese perfil también de la mujer donde está en la economía de los cuidados. Y evidentemente eso ha sido así, ¿no? No podríamos explicar toda la economía de los cuidados y lo que se asume de una mujer. A mí me molestaba mucho cuando de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de Denise Dresser en esta carta que le dirige, pues le dice que está muy alegre, ¿no? Que haya sido una mujer, pero pues no sabe si ella. Bueno, pues entonces es porque entonces no la cree capaz, ¿no? Es lo que se infiere, pues si estás de acuerdo porque es mujer y eso es un cierto tipo de sororidad, pero no tienes la certeza de que su capacidad, su perfil, o sea, todo lo que la hace una política como personaje, un personaje político, un animal político, quizá no sea lo mejor para el país, ¿no? Entonces, ese deslizar la idea me parece denostativo, lo mismo que en otras mesas, me acuerdo mucho cuando en la de Leo Zuckerman, le dicen, entonces sí ya estás como preparada, así como una niña chiquita que le dicen, entonces estás lista para tu evento del ballet. Y fue muy chocante para mí porque digo, es como en Estados Unidos y este lenguaje, este anglicismo que es don't patronize me, ¿no? O sea, como que no seas condescendiente, como que mira, tuviste suerte, ¿crees que lo vayas a hacer bien ahora que ya te tocó la suerte? O sea, es como demeritar una lucha de una mujer que empezó muy joven en el activismo, pues precisamente estudiantil, y que después fue involucrándose cada vez más en lo público, en la esfera de lo público que contiende pues cualquier político, no importa si es hombre o mujer, si es una persona trans,
si eres lesbiana, si eres gay, o sea, no importa. Entonces, finalmente me parece que de alguna manera lo que tenemos que también evaluar aquí es que los medios de comunicación se democratizaron, y es ahí donde terminaría con esa idea que tú enmarcaste muy bien, Mau. Se democratizaron porque desde 2012 con Peña vimos cómo fue acosado y fue literalmente orillado a meterse unos baños, a refugiarse de todos esos jóvenes como que en su espíritu juvenil fueron a reclamar cosas, fueron a confrontar una autoridad. O sea, eso es natural de una juventud, ¿no? Decían por ahí, lo contrario es lo que es realmente enfermo en una sociedad. Que un joven no sea rebelde, que un joven no cuestione, pues eso es preocupante. Entonces, me parece que conforme pasan evidentemente los años y avanzamos 12 años después, las redes nos han permitido descentralizar esos medios de comunicación y hacer que ese poder se vuelva más democrático, que haya gente contestando a estos grandes líderes de opinión que tradicionalmente sí, claro, fueron amparados por el poder. No podríamos explicar una consolidación de medios de comunicación sin un amparo de un gobierno que también le era funcional ese poder y se ayudaban mutuamente. ¿De qué maneras? Pues no sé, pero muchas, ¿no? O sea, al final de cuentas esto no es más que una cuestión de observación. Y por otro lado, me parece también que el hecho de que esos medios de comunicación, la gran prueba de cómo es que se influyen, es que en esas mesas, durante toda la campaña y poco antes, se estuvo metiendo la idea perniciosa, ¿no? De que finalmente Claudia era una heredera, que no sabíamos si se lo merecía, ¿no? Como que el título de que a ella le pusieran el dedo para levantarle la mano. Y todo eso pues es machista, por un lado, es demeritorio de una habilidad política, de un perfil. Y que no hubiera pasado si fuera un hombre. La verdad es que eso no lo hubieran cuestionado. Entonces, el que nosotros hoy estemos preguntándonos cosas así, cabría la pregunta de ¿y quién marcó esa agenda? ¿Quién nos dijo que eso había que cuestionarlo? Y entonces para eso sirve como este ejercicio de análisis retrospectivo, como bien mencionas el PRI, pues fue, como dices bien, la dictadura perfecta según Vargas Llosa, pero también por otro lado fue esta simulación democrática, fue un régimen de simulación, ¿no? O sea, se crearon muchas instituciones, efectivamente, porque de eso se trata una democracia instrumental, en lo que se llama la fase o sus componentes instrumentales, donde cada vez, entre comillas, hay más voces. Pero ¿qué pasa si esas voces están a modo de lo que tú dices? Entonces es una simulación. No es realmente el ejercicio de la realidad democrática. No es el consenso social hablando. Es alguien que se apersonó y que de alguna manera te contesta con el guión que tú le pusiste enfrente, ¿no? Entonces no hay nada que se salga de su lugar. Incluso me parece que muchas de estas instituciones que hoy sí tenemos funcionando mejor, de mejor manera, como un INE, que me parece que incluso desde antes, ¿no? Ya venía funcionando mejor, ya venía teniendo también, obviamente, su politización. El hecho de que nosotros hayamos observado durante la campaña un fuerte jaloneo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado por AMLO y por Norma Piña desde el Poder Judicial, te habla de una democracia viva, te habla de una democracia que literalmente sus poderes están contrapesando en la opinión pública, que se están resistiendo a ceder. Eso es sano. ¿Hasta dónde un presidente tiene más poder que un poder judicial? No sé. Pero hasta dónde un poder judicial realmente es puro y casto, pues tampoco lo diría que al 100%. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que ocupan cuestiones o esferas de poder, no importa qué brazo o qué pues ahora sí que en qué división de este poder, pues son personas que tienen también habilidades y que tienen una formación pues política, porque si no, no hubieran llegado a sus puestos, ¿no? Entonces, esta idea de que, por ejemplo, el Poder Judicial no es un poder político, que no hay intereses ahí como los puede haber en un legislativo en los Estados Unidos, en el Congreso, cuando los financia una empresa para que desregulen ciertas cosas que necesitan ser desreguladas para que una empresa pueda obtener una mayor aceleración de lanzamiento de su nuevo producto tecnológico, por hacer de un ejemplo general. Pues claro que es aquí en China. Es decir, el ejercicio del poder, mientras sea un aparato del Estado, está ahí en quien se apersone de dicho poder y sea un vocero de él. Y, por otro lado, me parece que lo que entonces vemos hoy es la cuestión contraria a lo que se asume como una dictadura. Yo nunca había visto, honestamente, Mau, de AMLO para atrás, que se atacara tanto a un presidente.
atacar. No te estoy diciendo que se confronte de vez en cuando como para poder mantener la legitimidad de que el medio de comunicación es neutral, porque eso también es una táctica de legitimidad, de consenso, ¿no? No, me refiero a la investidura presidencial, me refiero al poner en entredicho la capacidad del propio presidente. Eso nunca se puso en entredicho con ninguno, ¿eh? Con ninguno, claro. Ni con Peña, o sea, ya al final siempre se les empina el abismo, porque pues al final ya rey muerto, rey vivo, ¿no? O sea, dicen muerto el rey, vive el rey, y pues ya, eso ha pasado desde la Revolución Francesa, pero finalmente, digamos que no había habido esta frontalidad entre un presidente pues que viene de las filas de la lucha social, por decirlo así, contra medios de comunicación que nunca se vieron atacados tampoco. Se les veía reprendidos, se les veía como, oye, pues te pasaste de lanza con esta crítica, y se señalaba y de repente ya todo volvió a la normalidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador retiró muchos contratos de publicidad a estas grandes cadenas televisivas o de medios. Y durante 6 años hubo una resistencia por decir, a ver quién gana las venciditas, ¿no? Y hubo un jaloneo, hubo ahí una muestra de músculo de ambas partes, pero me parece que incluso hoy estos grandes medios de comunicación pues pareciera ser que ya otros 6 años más de esa inanición económica o de esta suerte de confrontación, pues ya le resultaría crucial para su supervivencia. Y entonces yo creo que ya hoy lo que podemos observar en muchas de estas mesas, en muchos de estos análisis, de hecho ya es como una alabanza a Andrés Manuel López Obrador como un genio político. Cosa que hace 3 semanas, hace un mes, 2 meses, incluso apenas el día de las elecciones no escuchabas. Y ahorita ya hay un reconocimiento de su sagacidad, de su astucia. Ya hay un reconocimiento de una Claudia que efectivamente lo que se le criticó en la campaña fue de una mujer, ¿cómo se decía? Fría, ¿no? Que también, qué detestable, o sea, qué mal abordaje de un perfil, incluso aunque sea campaña, porque pues estamos tratando de cambiar la mentalidad social del machismo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cualquier partido tendría que abogar por ello y cada vez ser mucho más, pues ahora sí que en favor de que el desarrollo de la mujer sea pleno, incluso y más todavía en la política que ha sido reservada para los hombres. Entonces, me parece que hoy ya se le galanea, ya se le dan cumplidos a la presidenta electa desde esas mesas de los mismos intelectuales que hace 3 semanas no decían eso, o hace 4 semanas, y ahora sí, todas esas habilidades que mostró desde siempre y que desde siempre ha mostrado Claudia Sheinbaum, como que es analítica, es súper disciplinada, es una mujer realmente estructurada, incluso sus equipos de trabajo funcionan bastante bien porque tienen buena dirigencia por parte de ella, buen liderazgo, y que tiene totalmente una relación con la formación académica, con la formación también de un sistema científico, por decirlo así, de sistemas de programaciones, de sigue esto y después el paso B y después el C, y ahora sí eso se ve muy bien. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque eso tuvo que haber sido desde el inicio, en mi opinión, Mau. O sea, yo creo que la perspectiva de que si ella y si esta transición va a ser suave, yo creo que lo va a ser. Yo creo que tampoco tendríamos por qué esperar que rompa, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a romper con la legitimidad que me trajo a las urnas la mayor cantidad de gente votando por un líder en México, electo presidente? ¿A quién le debo eso? Yo me debo a la gente. Yo me debo al mandato popular o al consenso social que respaldó a un dirigente que llegó en 2018, le dio un puñetazo a la mesa del ajedrez, se configuraron otras nuevas piezas, nuevos escenarios, y de alguna manera lo que se construyó fue lo que también demostró a la gente que había una capacidad de volver a soñar. Yo a lo que voy es, me parece que todo lo que esté vivo tiene capacidad de reconfiguración, Mau. O sea, aquel joven que no tiene posibilidad de soñar algo nuevo es un joven que ya no es joven. Aquella sociedad que no puede poner en entredicho un modelo económico, un sistema de partido que lleva muchas décadas, es una sociedad menos democrática, menos viva en el diálogo, porque ya no hay más, o sea, ya es lo que es. Y me parece que hoy, para todo lo que puede ser Morena en cuestión de su caos interno, que sí lo tiene, muchas veces hemos visto esta forma en que alguien sale primero con tal de llevar ahora sí que el protagonismo y pues salió a destiempo y etcétera. Efectivamente no se viene el PRI, pero me parece que eso también le da a la vida pública oportunidad de ser cada vez más pública, y en eso no se equivocó Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hoy estamos discutiendo cada vez más los jóvenes la política, porque se cambió la percepción de que la política era para gente seria de un cierto tipo o los mayores que iban a dirigir nuestros destinos, y ahorita nos interesa lo público porque ya vimos
y esto siempre ha sido, o sea, no lo trajo Andrés Manuel, esto desde siempre ha sido, lo público afecta a todos. Y si de la política tú no te encargas, la política se va a encargar de ti, invariablemente. Sí, entonces pues antes de que Sheinbaum se convierta ahora sí, en la mujer más poderosa del mundo, que la verdad se va a convertir en eso con todo lo que implica ser presidenta de un país como México, la primera en América del Norte, como bien lo dices, siendo primicia en una región muy, 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 muy importante para el mundo. Pues antes de eso, Andrés Manuel todavía tiene pues unos meses, un par de meses de control político, así como pues se va a encargar también de la recepción de pues esta nueva casa legislativa, de estos nuevos gobernadores, pues también él los va a recibir justo antes de que Sheinbaum ya tome posesión. Y pues al final, ya para cerrar, pues como bien dices, muchas preguntas se van a quedar alrededor de cómo Sheinbaum va a usar su poder, ¿no? En estos 6 años, sobre todo preguntas que, como bien dices, vienen muchas veces de ciertas agendas donde no sabemos quién la inició, no sabemos quién empezó el incendio, por así decirlo. Yo creo que es correcto y está muy bien siempre cuestionar, pero desde nuestro criterio propio, lo que vemos, no tanto repitiendo otro tipo de discursos. Y pues Sheinbaum va a llegar con este margen de victoria súper amplio, mucho más grande que el de Andrés Manuel, con esa legitimidad que les decía que le da al 100% la capacidad de ejercer inclusive su total independencia, si así lo quisiera, su total independencia de la narrativa del partido, lo cual no creo que lo vaya a hacer porque, como bien dices, pues algo la puso ahí y fue que la gente cree en ese partido ahorita, ¿no? En este momento el votante mexicano pues es más probable que vaya a votar todo Morena en su cámara legislativa local, por ejemplo, por lo que cree y por cómo cree que este partido les representa, ¿no? Para su bienestar propio. Y pues además, como les decía, pues en algunos videos, para quien me sigue, Sheinbaum no tiene este estilo de gobernar, al parecer, de Andrés Manuel, donde prevalece mucho el carisma, ¿no? Prevalece mucho la palabra, este tipo de cosas. Sheinbaum es más tecnócrata, Sheinbaum se aproxima más a la realidad a través como de este... Pues sí, este sentido hasta ingenieril, tal vez, de cómo resolver problemas. Su educación, su habilidad para hablar también le apunta pues a dar explicaciones al sector privado. Como les decía, pues ya se reunió con buena parte del sector privado importante en este país. Y pues al final lo que va a buscar el sector privado es seguridad para que los dejen trabajar. Y por seguridad me refiero a certeza económica, certeza política, certeza de que no va a amanecer un día y va a querer, no sé, dolarizar el Banco de México, por así decirlo, este tipo de decisiones, ¿no? Al final esa certeza la está dando y pues esto lo vemos traducido en los encuentros que ha tenido. Entonces, Morena, ahora sí que Morena y Sheinbaum, pero yo diría que más el partido, en este 2024-2030, pues está llamado a tener bastante bien su transparencia, a que mejoren lo más posible toda la transparencia de todo lo que hacen, porque eso va a ser clave para que, en dado caso, vuelvan a tener la presidencia en 2030, o si no lo hacen, pues para que los errores sean todavía más criticados e incluso atacados, y que eso les haga flaquear y hasta que pierdan incluso la presidencia en 2030 ante otro partido. Entonces, pues va a ser muy importante este sexenio para Morena, obviamente para Sheinbaum también, pues no es poca cosa ser la primera presidente de un país así, entonces va a tener todos los ojos del mundo, no solamente de México, sobre ella. No sé si tú quieras decir algo más, Isma, para cerrar. Sí, solamente concluir que finalmente gobernar, y sobre todo a ese nivel, que es el máximo nivel en que se puede ejercer un gobierno en la cabeza del aparato del Estado, es nadar con tiburones a diario y a todas horas, tanto de tu partido como de los poderes fácticos, como externos de otros países. Y finalmente, creo que no cualquiera tiene el carácter para poderlo hacer incluso. No solamente es cuestión de capacidad, a veces también es de carácter, y de hecho es muy primordial eso, por encima a veces de las habilidades. ¿Por qué? Porque las habilidades vienen con quién se va a rodear Claudia Sheinbaum, y creo que eso lo podemos hablar en un siguiente episodio, en su gabinete, y eso va a decir mucho también de hacia dónde se dirige. En segundo, que precisamente el hecho de que Claudia Sheinbaum muestre una mayor organización, una estructuración mayor que Andrés Manuel López Obrador, que es mucho más emocional, es un líder que no podemos olvidar, súper carismático. Yo me atrevería a decir que es el presidente más carismático que ha dado el país.
va a venir muy bien porque esto ofrece una estabilidad emocional a los mercados, ofrece una estabilidad emocional a los grupos de interés capital de los grandes capitales en México y fuera de México, y que finalmente eso lo va a demostrar Claudia Sheinbaum. No tengo yo una expectativa porque no me gusta justamente generar expectativas basadas en mis creencias. Me gusta esperar, pero creo que me siento cómodo con una Claudia Sheinbaum que haya salido también a decir que la fuerza del Estado jamás se va a utilizar para reprimir al pueblo, y creo que eso es algo que es de notar totalmente, en cuestión de que va a seguir habiendo esta mano suave, por decirlo así, que atienda las necesidades de la gente. Y por otro lado, me gusta ver una mujer capaz y un perfil totalmente capacitado para lidiar y que pueda nadar a diario con tiburones. Eso es lo que yo diría, que hay una combinación de habilidades, de carácter, de experiencia y de recorrido que me dejan a mí tranquilo de que Claudia Sheinbaum sea nuestra próxima presidenta de México y que va a entrar en funciones el 1 de octubre de este año. Y con este último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias, bye. Chisme político.